que me preocupaba. Peugeot. Me preocupa a día de hoy muchísimo que Peugeot siga siendo la tercera marca con 6.249 matriculaciones, muy cerquita de Hyundai, pero 2.000 coches por debajo de Toyota. ¿Y esto por qué me preocupa? Porque muchísima gente, lo veo todos los días en el taller, sigue pensando que Peugeot era una buena marca. Es una buena marca. ¿Por qué? Porque han tenido Peugeot de antes. Coches que duraban 20, 25 años sin dar problemas. A día de hoy, habéis visto el vídeo anterior del motor del PureTech, evidentemente no tiene nada que ver los Peugeot de ahora con los Peugeot de antes y cuesta muchísimo que la gente se vaya dando cuenta. Seguramente, muy buenos a todos y bienvenidos a Relojes Electrónicos, por cierto. Seguramente la voz de este personaje, de este señor, la habréis reconocido de inmediato, porque es bastante famoso y popular por sus polémicas, aunque a veces, en ocasiones, o en muchas veces, depende de la opinión de cada uno, bueno, como sea, porque tiene muchos vídeos y en muchos se equivocará, pero bueno, que a veces digo, cuenta verdades como puños y esta es una de esas veces. Quería poneros este trocito de uno de sus vídeos, como os digo, porque viene muy a colación con todo lo que estamos viviendo con Casio. Resulta que mucha gente sigue adquiriendo Casio pensando, y G-Shock pensando que sigue adquiriendo y comprando los relojes de antaño. Los relojes que en su día le duraron muchísimos años, que eran muy fiables, que te vendían muchísima calidad a precios insuperables, muy baratísimos, sin competencia en el mercado y que los podías encontrar en todas partes y modelos muy variados y de muchos colores. Fijaros en todo lo que os estoy diciendo, de lo que era antes Casio. Pero esa es la clave, antes. Porque ocurre como la gente de Peugeot, y por desgracia muchos la han tenido que aprender, por fortuna muchos en carne ajena, pero por desgracia muchísimos otros, incluso gente bastante, o sea, que hizo bastante sacrificio. Bueno, todos hacemos un sacrificio cuando nos compramos un coche, pero gente que realmente necesitaba el coche, o ancianos y demás, y jóvenes que han adquirido un Peugeot pensando que iba a ser el motor de aquellas C15, que le iban a durar toda la vida, como aquellos Peugeot 504 incombustibles que tenían en la familia, y no se parecen en nada. De Peugeot lleva el nombre, nada más. Y lo han tenido que sufrir, por desgracia, con los no sé cómo llamarlos, porque con la jugarreta, con los trastos del PureTech, entre otras cuestiones, porque no solamente los motores de gasolina con correa bañada en aceite tienen fallos en Peugeot o en Stellantis en general, sino también diésel, en otras cosas, por otras cuestiones, pero también. Bueno, la verdad es que Peugeot, yo antes seguía muchísimo los foros porque era muy aficionado a uno del Peugeot 309, otro incombustible, por cierto, y la gente se compraba los Peugeot, había foros bastante potentes de Peugeot. Todo eso ha pasado, o creo yo que ha pasado, por desgracia para la marca y por fortuna para los consumidores. Y había mucha gente que en aquellos HDI de entonces, pues empezaban a tener muchos problemas con ellos. Y se veía. Y algunos decían, no te compres HDI, no te compres. Es cierto que algunos HDI salieron muy buenos, bueno, los hay con 500.000 de kilómetros, pero otros fatal. Y Peugeot no solamente, por desgracia, a su grupo, en aquel entonces PSA, acabó dañando, sino también a otros fabricantes como Ford, porque Ford utilizó el mismo mecanismo de Peugeot en aquellos tiempos en los que el acelerador no tenía un cable físico, era por electrónica. Tiene un nombre, drive-by-wire, y fallaba mucho. O sea, te daba el sensor, era un galimatías adquirirlo, había varios, era muy difícil de encontrar, eran carísimos, vamos. Y aún hoy en día se siguen encontrando esos coches de segunda mano con ese fallo que el
que el propietario no se intenta deshacer de él porque siguen teniendo esos problemas. Es cierto que problemas más o menos endémicos lo suelen tener muchos motores y muchos fabricantes, pero cuando esos problemas se reúnen o se concentran en una marca o en un grupo de marcas, pues entonces es cuando ocurre lo grave, porque bueno, en Toyota puedes tener problemas con un motor, en Suzuki también, pero que todos los motores o que la mayoría de propulsores y muchos sistemas electrónicos te fallen en diferentes motorizaciones y en diferentes modelos y en diferentes años, pues pasa lo que pasa. Y mucha gente no informada, por desgracia, pues le ocurre esto con Peugeot. ¿Por qué hablo de Casio? Porque con Casio podría decirse que es casi la copia pero en relojería. Casio de hoy estamos viendo que son productos muy caros, relojes muy caros y que no es lo que era antes. Yo recuerdo cuando me pasé a Casio, pero bueno, antes de pasarme a Casio, yo utilizaba Citizen, que eran buenísimos relojes, eran indestructibles, pero tenían sus fallos. Por ejemplo, los relojes de Citizen con la tapa trasera a presión, que se llevaba mucho en los 80, la tapa trasera saltaba por nada. Pero eran de metal, eran de acero. Luego tuve Sanyo. Citizen dejó de fabricar relojes digitales y Seiko, como ya sabéis. Tuve Sanyo, que era una buena marca. Los relojes no tan buenos, pero a mí me duró muchísimo el reloj de Sanyo. En todo caso, yo estuve muy contento con él. Y cuando tuve que prescindir del Sanyo, pues me di cuenta, eran principios de los 90, que ya no había. Sanyo era una compañía de electrónica, todavía seguía existiendo, pero ya no hacía relojes. Y bueno, unos años después Sanyo, por desgracia, dejó de ser lo que era. Y no había relojería digital. Una, porque la gente ya no lo quería, la gente se pasó al analógico y encima en el momento que llegó Swatch a finales de los 80 arrasó, porque ofrecía relojes muy baratos tirados de precio de plástico y analógicos y mecánicos. Y las que no se habían pasado a la electrónica, perdón, al analógico, pues habían dejado de existir. Quedaban así marcas marginales como Armitron, pero casi imposibles de encontrar. En aquellos tiempos no había internet y aún hoy es muy difícil de encontrar. En Estados Unidos sí, pero en Europa no. Timex, lo mismo, otro tanto de lo mismo, aunque un poco más fácil de encontrar, pero bueno, otro tanto de lo mismo. Y en las tiendas había Casio. Si querías un digital, era Casio, porque Casio había acabado, arramplado, destrozado a toda su competencia, gracias a sus buenos productos, lo cual es cierto, a sus módulos muy imaginativos y relojes muy variados y sobre todo a sus económicos precios. Entonces no podían competir las marcas con Casio, con toda la gama que tenía y con toda su potencia. Casio desde los 80 logró adquirir muchísimo músculo y bueno, tampoco era su mercado principal, como ya sabéis, la relojería, pero logró adquirir muchísimo músculo financiero con sus líneas de teclados, música, instrumentos musicales y fotografía. Y entonces, pues aparte de electrónica, microelectrónica, calculadoras, pues entonces pues Casio logró acabar con toda la relojería digital. Se quedó ella sola como marca de referencia y si querías un digital tenías que adquirir un Casio. Yo a Casio le tenía mucho cariño y le tengo mucho cariño porque fue la única marca que me ayudó, porque yo era 100% de digitales y era la única marca que me ayudó a poder seguir utilizando digitales. Si no, bueno, me tuve que pasar unos cuantos años con analógicos, pero si no llega a ser por Casio, pues no hubiera podido disfrutar y poder tener relojes digitales en los 90. Esto ha hecho que mucha gente como yo, pues le resulte a Casio, pues les dé mucha nostalgia, tengan con ellos muy buen feeling, le tengamos mucho cariño a Casio. Pero los tiempos evolucionan, lo mismo que Casio se convirtió en la única marca de los 90 hegemónica para digitales, la única que se quedó en el mercado, una de las pocas que se quedaron en Europa, pues los tiempos han cambiado y ahora Casio no es aquella Casio y en su lugar pues tenemos
otras marcas. Y por eso he titulado este podcast ¿Por qué ahora es que SKMei? Pues SKMei ahora porque ha ocupado el lugar donde antes podríamos adquirir Casios. SKMei, Sanda, Mingrui, todas estas marcas, North Face, todas estas marcas han ido ocupando el espacio que ha ido abandonando Casio. Lo mismo que en mi caso, pero bueno, seguramente no es el vuestro, pero en alguno puede ser que sí. En mi caso, empecé con Citizen, empecé con Sanyo, empecé con Casio, pues lo mismo que ha ido evolucionando esas marcas y has tenido que ir pasando de unas a otras, pues ahora tendrás que pasarte a otras. Es lógico, porque son las que te ofrecen lo que ya no te ofrece Casio. Modelos variados, modelos competitivos en precio, modelos que puedes pagar sin demasiado esfuerzo, que según están las cosas en Europa, eso es muy importante hoy, y según están los precios, y modelos muy completos, cosa que Casio ya no logra ofrecer. Pero sé que muchos pues habéis sufrido también esta metamorfosis, quizás no en marcas, pero sí dentro de la propia Casio. Habréis empezado con HD o con Merlin incluso, habréis continuado, yo también, llevé Merlin, habréis continuado con eso, con un Databam y habréis acabado en G-Shock. Yo no creo que la mayoría de los que tenéis bastante edad, hablo de los que vivisteis los 80 y 90, hayáis empezado con un G-Shock directamente. Probablemente los que ya tenéis pues 20 y pico años o sois adolescentes, sí podréis haber empezado con un G-Shock, pero el resto seguramente no. Seguramente no empezasteis con un G-Shock. G-Shock vino después. Fue la evolución porque hubo un tiempo, en la década del 2000, en el que encontrar un digital completo y robusto era muy difícil en Casio. No te lo ofrecían. Entonces, si querías un digital completo, tenías que pasarte a collection bastante lamentables en estética, iba a decir, en funcionalidad, en visibilidad, como por ejemplo eran los W735, o si no, pasarte a G-Shock, que era donde tenían los módulos potentes de verdad, más caros pero potentes, como los de los GLS, como los de los GV, como los de Reisman, etc., los especializados, etc. Esa evolución que vivisteis dentro de la propia marca Casio sin salir de Casio, pues ahora quizás no es lo que necesitáis, porque esa misma evolución era en donde encontrabais Casio antes, pero ahora lo encontráis a esos mismos precios, con esas mismas calidades, con ese misma funcionalidad. No, porque esa funcionalidad ahora os la dan marcas como Garmin, por ejemplo, como Coros, como Huawei, como Apple Watch. Claro, esa funcionalidad de relojes punteros, relojes deportivos, relojes para la aventura como los ProTrek. Toda esta evolución, como os digo, es normal, es lógica, porque nosotros no somos los propietarios de la marca, incluso ni los mismos propietarios están obligados a comprar sus productos, que deberían, pero ni los trabajadores, por supuesto. Compran los que ellos creen más útiles para ellos y más prácticos. No vamos nosotros a salvar a G-Shock. G-Shock tiene que salvarse con ella misma. Y no creo que necesite salvarse tampoco, ni que nosotros la salvemos. G-Shock ha seguido una línea, como la siguió antes Casio con sus productos, como la siguió a principios de los 80, eliminando la línea Marlin, y todos los que les gustaban los Marlin, pues ahí se quedaron. Oye, o cambias o te quedas ahí. Como pasó en los 70, eliminando la línea Casiotron, y todos los que querían aquellos Casiotron y les gustaban, pues ahí se quedaron. Y es lógico, es la evolución. No es que Casio no haya tenido ni pena de ellos, ni los haya tenido en cuenta, no. Es simplemente la evolución de una línea, de una marca, de un fabricante. Y la evolución de la tecnología de los tiempos. A Casio le resultaba más competitivo, más barato, más beneficioso fabricar relojes de resina porque podían ofrecerlos a mejor precio, con más colores, con más acabados que sus rivales. Y así logró salir adelante.
Ahora, ellos han elegido otro camino para salir adelante también, que ojalá les funcione, pero que no tiene por qué ser el nuestro camino. Porque si nosotros antes encontramos esos productos en Sanyo o en Alba, ¿vale? O en Seiko o en Citizen o en cualquier de estas marcas, luego los encontramos en Casio y luego los encontramos en SKM. Por decir un ejemplo, porque uno podía haberse pasado a Lotus o a Calypso o a cualquiera de estas marcas. Por lo tanto, ya os digo, es muy parecido a lo que está ocurriendo con Casio. Con Casio yo sé que hay mucha gente, porque os leo, la leo y lo veo, lo vivo. Yo conozco gente que si no es un Casio y que si no llega a la marca Casio no le gusta, pues tiene que sufrir los defectos y las incongruencias y las desventajas de los Casio de hoy. Por desgracia, perdón, por desgracia, por fortuna, quiero decir, por fortuna no les va a ocurrir como el coche, porque claro, si te compras un Peugeot creyendo que vas a comprarte el Peugeot que tenía tu abuelo, pues entonces te vas a meter en un tinglado tremendo, porque te puede arruinar la vida y te puede destruir, porque si lo necesitas para el trabajo, imagínate, para moverte cada día, y te compras un Peugeot, imagínate, o te lo has comprado, imagínate la que se le viene encima ahora a mucha gente. Pero por fortuna eso no ocurre con los relojes. Al fin y al cabo te compras un reloj y bueno, hombre, un Casio, un G-Shock ahora te puede costar 3.000 euros. Pero digamos que te has comprado un G-Shock de 100 euros. Pues bueno, más o menos, si lo quieres dejar de lado, tampoco es que pase algo grave. Por eso os lo digo. No es que ahora apostemos por SKMI y antes apostábamos por Casio. No, si SKMI empieza, yo creo que SKMI va creciendo, va mejorando desde que empezó, que claro, hay que darle también una oportunidad porque los chinos en este tipo de relojería y también en coches y en muchas otras cosas empezaron hace 4 días. SKMI tiene una historia de 15 años, Casio la tiene de 40, ¿eh? O de 50, perdón, ojito. Así que hay que darles por lo menos una oportunidad. Yo con ese SKMI estoy bastante contento, ya os lo dije, pero eso no quiere decir que esté descontento con Casio. Simplemente Casio evolucionando ha ido por otros derroteros que a mí ahora no me sirven lo mismo que antes no me servían los años porque no había y prefería otros modelos, tenía que usar otros modelos. Y si ahora vosotros os gusta mucho un Ford y necesitáis un camión para transportar mercancía, no os vais a comprar un Ford Fiesta. Eso es lógico y normal, ¿de acuerdo? Así que atarse a una marca simplemente porque ha estado siempre en tu familia, la has estado usando toda la vida y crees que vas a adquirir el mismo modelo que hace 30 años, pues no, te equivocas. Si quieres el modelo de hace 30 años, o lo has cuidado y lo mantienes, y tienes el mismo de hace 30 años, entonces sí que tendrás ese modelo, o lo compras de segunda mano, o lo compras NOS si tienes suerte. Si no, te vas a encontrar con un modelo actual, de una marca actual, que no es la de antes. De antes tiene el nombre, ¿vale? Pero no tiene lo mismo de antes. Me lo contaba el otro día, no recuerdo quién, pero me comentaban, ¿por qué Casio, por qué G-Shock no mejora materiales y sigue utilizando cosas de los 80 con todo lo que ha evolucionado la tecnología hoy en día, que podría crear módulos muy robustos y resistentes a impactos sin necesidad de estar esclavizado a un trozo de goma por fuera? Porque además, si dijeras, no, es que es todo igual que antes, pero lo hemos visto en el DV5000R, no es igual que el de antes. Es igual que el de antes en aspecto, en las cosas malas, en que tienes que cambiar el bisel, en que tienes que cambiar las correas. Pero luego el módulo no es igual, la funcionalidad no es la misma, la tecnología no es la misma, la construcción no es la misma, interna. Así que, si no vas a hacer lo de antes, igual que antes, si no vas a hacer un Citroën C15 o un Peugeot 504, pues entonces tendrás que hacer lo de ahora, con la tecnología de ahora, y te puede salir peor o mejor, pero lo que no puede esperar quien te compre, quien adquiere ese reloj, es encontrar lo que encontraba hace 40 años en un reloj de hoy, de ahora, fabricado con la tecnología actual y que
tiene elementos actuales. De hecho, ni los mismos componentes de la resina son iguales. No olvidéis que los 5000R y RU y RL tienen las partes de poliuretano de resina biológica. Así que ni es la misma de antes. No sé si será más duradera o menos, más robusta o menos, más resistente a los agentes externos o menos, pero es diferente. Ya no es la misma. Así que mucha gente yo creo que se equivoca, sobre todo en estas marcas en las que nos mueve tanto el corazón, porque compran por melancolía, por nostalgia. Y eso está bien cuando compras un cuadro, cuando compras, no sé, pero cuando compras un producto en el que tiene que ser principalmente práctico para ti, utilizable y duradero, pues tienes que ver o fijarte por lo menos en otros puntos. La nostalgia también si quieres, en la estética también si te gusta, pero también los otros puntos de estética, de elementos de antaño. Tienen mucho los relojes como SKMei. SKMei tiene relojes old school muy lindos, muy bonitos, con tecnología actual y con módulos muy completos y además a precios enormemente competitivos. Cosa que Casio hubo unos años en que los tenía y además tenía relojes muy imaginativos, pero ahora no. ¿Por qué? Porque no es capaz de fabricarlo. Pues porque ha elegido otro derrotero, porque el mercado, la gente ya no usa tanto el reloj y demás, pues les ha tenido que empujar a un nicho más elitista, a tener que obtener más beneficios con el mismo producto y a tener que hacer menos inversiones o lo que sea, da lo mismo. Lo que es importante y lo que en el fondo es el kit de la cuestión es que, aun siendo la misma marca, no son los mismos productos, ni es siquiera la misma gente, ni son los mismos que compraste, que te encontraste cuando compraste hace 40 años ese reloj de Casio.